Bienvenidas y bienvenidos a El futuro de la educación post-pandemia. Desafíos con foco en los aprendizajes junto al destacado investigador en educación Fernando Reimers, coorganizado por Fundación Mustakis y Fundación Educacional Seminario. Estamos muy felices de que estén junto a nosotros en este maravilloso encuentro que nos invita a reflexionar en que el mundo ha cambiado, la tecnología avanza y nos hemos visto expuestos a una pandemia mundial que nos ha hecho adaptarnos a diversos contextos, modalidades y maneras de comunicarnos. Hoy reflexionaremos sobre los nuevos desafíos en el aprendizaje. Esta actividad es posible gracias a una alianza que hemos realizado junto a Fundación Educacional Seminarium y que nos permite expandir nuestros contenidos y llegar de manera mucho más amplia a la comunidad de aprendizaje Mustakis. Fundación Educacional Seminarium tiene como objetivo entregar oportunidades de alto desempeño a las y los educadores de Chile y Latinoamérica, para contribuir a que estos puedan innovar y velar por el desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Así, se han enfocado en ofrecer programas de perfeccionamiento docente, acompañamiento y apoyo con excelencia a las y los líderes de la educación, fomentando y potenciando herramientas que promueven el aprendizaje del siglo XXI. Por otra parte, Fundación Mustakis es una plataforma de programas e iniciativas que promueven el desarrollo integral de las personas con foco en niñas, niños y jóvenes, entendiendo que es necesario nutrir nuestro cuerpo, nuestra razón y nuestra emoción con la certeza de que formamos parte de un gran ecosistema al que le demos respeto y cuidado y en el cual podemos despertar nuestra conciencia creativa. Hace sentido entonces que ambas organizaciones se junten y colaboren para crear proyectos e instancias como estas, que contribuyan al aprendizaje integral de todas las personas. Nosotros creemos que juntos y juntas podemos crear lo esencial. Y por eso queremos saber a través del chat cómo llegan a este encuentro. Me encantaría ver cuál es su estado emocional, cómo llegan tranquilos, expectantes, nerviosos. Yo por mi parte estoy muy entusiasmada y muy expectante. Tranquilo, dice Glenn, muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Glenn dice tranquilo, Sandra también comenta tranquila, expectante. Buenos días, Susana. Mucha expectativa, perfecto, y con actitud positiva. Muchas gracias, Germania. Muy contenta. Para nosotros y nosotras en Fundación Mustakis como grupo es muy importante reconocer cómo venimos, cómo estamos ante cualquier situación, encuentro o reunión. Les comento que esta sesión está siendo grabada para efectos de estudio y registro, así como para difusión y promoción. Las personas que no quieran ser grabadas pueden dejar sus cámaras apagadas. Y si nos activamos y conectamos con nuestro espacio interior, Bernardita Jensen, nuestra querida directora de Desarrollo Integral de Fundación Mustakis, nos guiará en un breve ejercicio que podremos incorporar en nuestro día a día para conectarnos con nuestro yo interno. Bernardita. Muchas gracias, Vale, muy bienvenidas a todos y todas. Nos vamos a invitar, nos vamos a convocar a tener un proceso de escucha activa. Y para escuchar activamente tenemos que nutrir nuestra tierra y tener una apertura a las buenas semillas que hoy día vamos a compartir con nuestro querido exponente Fernando. Así es que los invito a todos y a todas a, en cierta medida, disponernos a esta escucha activa para que se transforme en reflexión y en acciones virtuosas. Los vamos a invitar a sentarse donde estén, en sus casas, en sus lugares, de manera recta pero relajada. Vamos a llegar acá para poder estar en apertura. Los que quieren, y los invitamos a cerrar sus ojos y vamos a tomar aire profundo por nuestra nariz en una muy buena inspiración. Vamos a botar el aire suavemente también por nuestra nariz. Y vamos a continuar con estas inspiraciones. Y botamos el aire. Si nuestra mente se aleja, la traemos amablemente al flujo de la respiración para poner foco, para abrir espacio interno, para escuchar activamente con gratitud.
Nuevamente inspiramos, botamos, inspiramos, botamos el aire, permitimos ese espacio interno, tomamos aire, seguimos respirando a nuestro ritmo, acompasando un ritmo suave, sereno y activo. Inspiramos, botamos. 3 veces más, tomamos aire profundamente. Botamos. Tomamos aire, inspiramos. Botamos. Una vez más, inspiramos profundamente. Botamos. Nos quedamos brevemente en silencio por un espacio de tiempo para preparar la tierra, para escuchar con la mente y el corazón. Hacemos un ratito de un silencio profundo. Poco a poco vamos a ir abriendo nuestros ojos, incorporándonos a este espacio virtual. Y al abrir nuestros ojos y conectarnos, vamos a tener una mirada de fraternidad para todos aquellos y aquellas que estamos participando de este encuentro. Abrimos nuestros ojos, nos observamos. Nos damos el regalo de la mirada atenta y fraterna. Gracias, Vale. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Bernardita, por este rico ejercicio para empezar esta mañana del miércoles. En Fundación Mustakis creemos en la capacidad de las personas por querer hacer del mundo un lugar mejor. Hoy reflexionaremos sobre los nuevos desafíos con foco en aprendizajes, producto de la post-pandemia. Les pedimos que coloquen todas sus reflexiones en el chat, todas las preguntas, porque al final de la sesión podremos responderlas junto a Fernando Reimers. Fernando Reimers, la persona que hemos estado esperando el día de hoy, experto en educación e investigador que ha contribuido a sistemas educacionales en todo el mundo. Actualmente se desempeña como profesor de la práctica en educación internacional en Fundación Ford, además de ser el director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del Programa de Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard. Adicionalmente, es miembro de la Alta Comisión de los Futuros de la Educación de la UNESCO y hoy nos acompaña Fernando Reimers. Bienvenido, estamos muy felices de estar junto a ti el día de hoy. Muchas gracias, Valeria. El gusto es mío. Y gracias a todos ustedes por el tiempo para tener esta conversación. Así que, sin más, procedo. Yo me imagino que el resto de ustedes, como todos los educadores, estamos pensando, ¿y cómo vamos a enseñar cuando se inicie el año escolar? El año escolar para nosotros se inicia dentro de 3 semanas y yo estoy precisamente reordenando el programa de estudios, el curso que voy a enseñar, trabajando con el equipo de asistentes que enseñan conmigo y haciéndome preguntas de cuál será la manera más efectiva de enseñar. Y me imagino que esa es una inquietud que compartimos todos. Bueno, yo quisiera compartir una pantalla para apoyar mi presentación y mi intención es hablar unos 30 minutos, algo así, para tener un poquito de tiempo para conversación. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno,
Yo creo que esta crisis que se inicia el 11 de marzo del año pasado, cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus como una pandemia, puede tener en educación dos resultados, ¿verdad? Por una parte, un tema que llena buena parte de la conversación es que haya pérdidas de oportunidad educativa que produzcan un retroceso muy serio en materia de acceso y de calidad para individuos y para sistemas educativos. Porque los mecanismos alternativos que se han creado para enseñar, pues no han sido igualmente eficaces de lo que eran las escuelas cuando podían reunir a los estudiantes de forma presencial y en particular no han sido igualmente eficaces para los estudiantes más marginados. O sea, no hay duda de que una vez que la posibilidad de seguir aprendiendo se ve mucho más mediada por las condiciones en el hogar, pues las diferencias en las condiciones en el hogar lo que hacen es ampliar las diferencias de oportunidad entre niños que tienen un espacio apropiado para estudiar, padres que puedan apoyarlos, conectividad adecuada y la disposición anímica, la tranquilidad para poder dedicarse a estudiar en comparación con niños que tienen que compartir espacios muy pequeños, donde tienen que compartir acceso al Internet, donde hay una serie de angustias económicas y sanitarias que hacen difícil estar más centrado en aprender. Pero por otro lado, junto con estas pérdidas indudables, la crisis educativa que ha creado la pandemia también podría animar un ciclo de reformas educativas que permitan que la educación sea más incluyente y sea más relevante a las necesidades de un mundo complicado por otros efectos de la pandemia. De manera que yo creo que es muy importante, mirando este contexto, tener la capacidad no solamente de ver el vaso medio vacío, sino también el vaso medio lleno. Porque si exclusivamente miramos esta pandemia desde el punto de vista de las pérdidas, de lo que se ha perdido, inevitablemente esa narrativa, ese enfoque, nos lleva a intentar recuperar el sistema educativo que existía antes de la pandemia. Y la verdad, el sistema educativo ni funcionaba demasiado bien, ni funcionaba bien para todos los niños. Y es muy importante en este momento aprovechar esta oportunidad para reconstruir mejor, para no regresar a aquel sistema educativo poco relevante para algunos niños con pocos niveles de calidad, de pertinencia, con mucha desigualdad, sino tratar de hacer un sistema educativo que supere esas dificultades. Y una manera de hacerlo es estudiar qué hemos aprendido en estos ya casi 20 meses de pandemia. Aquí hay dos referencias recientes. Los últimos 18 meses, con mi equipo de colaboradores en la iniciativa global, no hemos sino estudiado qué impacto ha tenido la pandemia en oportunidades educativas y tratado de generar conocimiento para apoyar a profesores, para apoyar a directores de escuela, para apoyar a autoridades educativas a minimizar las pérdidas que produce la pandemia. Y una de nuestras publicaciones más recientes es un número monográfico doble, en realidad son dos números monográficos de la revista Iberoamericana de Educación que pueden descargarse en este enlace que está ahí. Este fue el que publicamos el mes pasado y estamos por publicar el segundo número. Y voy a resumir brevemente cuáles son los resultados. Y hay este libro que será publicado tanto en español como en inglés el próximo mes, que examina el impacto de la pandemia en diversos países del mundo, incluido un capítulo dedicado exclusivamente a examinar el impacto de la pandemia en Chile, y que también es un material de acceso abierto y que podrá ser descargado gratuitamente. Este estará disponible en un par de semanas. Bueno, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es una síntesis, digamos, de estos estudios? Que la pandemia va a impactar el sistema educativo a través de varios canales. En primer lugar, y muy principalmente, porque la pandemia ha generado para los gobiernos unas demandas económicas de atender a la crisis sanitaria y de atender a la crisis económica que no estaba prevista, y esto ha reducido el espacio fiscal para financiar la educación, de manera que es previsible que en los próximos años va a haber menos recursos públicos para la educación. Pero además esta pandemia ha tenido un impacto en las condiciones económicas de la familia, porque mucha gente ha perdido el trabajo, porque muchos negocios han visto su actividad económica disminuida, y eso ha hecho que las familias también están en condiciones más apretadas económicamente para apoyar la educación de sus hijos. Y por supuesto ha habido el impacto sanitario, tanto en las vidas de las personas, como el impacto indirecto en las personas que han perdido a un familiar. Y esto ha creado una situación de estrés prolongado que está teniendo ya obviamente manifestaciones en la capacidad de la gente de concentrarse, de centrarse, de aprender. O sea, ¿cómo aprende a alguien que está preocupado porque su mamá puede perder la vida cuando vaya al mercado a trabajar?
o cuando está preocupado de que ellos mismos pueden perder la vida porque en su comunidad, en su barrio, hay una cantidad enorme de infecciones y de fallecimiento. Entonces hay un impacto tanto sanitario, tanto de salud física como de salud mental. Y por supuesto ha habido una interrupción en el funcionamiento regular de las escuelas que se ha traducido en que las cosas sean más difíciles. Ha habido cosas extraordinarias, heroicas realmente, de profesores haciendo lo imposible, esfuerzos que no habían hecho nunca antes para tratar de seguir apoyando a sus estudiantes, con apoyos muy pocos, en un ejercicio más de improvisación que en un ejercicio de inmersión en educación remota, bien apoyada y bien planificada. Y por supuesto ha habido un impacto multiplicador de la pandemia en otros desafíos, en la vida toda. Y esta es la razón por la cual es razonable preguntarse si la pandemia no va a generar una nueva década perdida. La década perdida es el término que se utiliza para describir lo que ocurrió en la mayor parte de los países de América Latina y del África del Subsahara durante los años 80. Durante los años 80 y parte de los 90, porque países que habían estado financiando mucho de su desarrollo económico con préstamos externos, se dieron cuenta que se habían endeudado tanto que tenían que dedicar 30, 40% de su presupuesto público a pagar los intereses de esa deuda que habían adquirido. Nadie les había obligado a endeudarse, pero la gente la había adquirido porque es más fácil pedir prestado que aumentar los impuestos, más fácil políticamente. Y bueno, esa crisis llegó a un momento en donde los prestamistas ya no prestaron más y dijeron, no, nosotros les prestamos si ustedes ordenan sus asuntos financieros. Y ese ordenamiento fue muy duro porque significó que los gobiernos tuvieron que apretarse el cinturón. Y como parte del ajuste económico que hicieron para eso, pues ajustaron aquello que representa el porcentaje más grande del gasto público, que fue el gasto en salud pública y en educación. Y esa es la razón por la que muchos países, tanto de América Latina como de África del Subsahara, vieron durante esta década no solamente una disminución del progreso claro que había ocurrido en las 3 décadas anteriores en materia de acceso y mejoramiento de la calidad, sino en algunos casos retroceso. Retroceso porque cuando en términos reales, por ejemplo, los salarios de los profesores se quedan congelados o disminuyen en relación a los salarios de otras profesiones, pues la gente deja de enseñar y se dedica a hacer otra cosa, a trabajar en un hotel, al comercio, a manejar un taxi. Y sistemas que les había tocado mucho tiempo construir una institucionalidad educativa, vieron esa institucionalidad erosionarse en un tiempo muy corto. Bueno, yo creo que este fenómeno de la pandemia, este fenómeno integral que representa la pandemia, que no es nada más una crisis de salud o de educación, está bien reflejado en esta expresión del secretario de Naciones Unidas que dice esta es una crisis económica, humanitaria, de seguridad, de derechos humanos, que ha afectado a todo el mundo, a las personas, a sus familias, a sus comunidades, a las sociedades, y que ha hecho muy visibles las fragilidades que hay tanto dentro de los países como entre los países. Uno de los resultados de estos estudios que yo he estado haciendo muy claros es que el impacto de esta pandemia ni ha sido igual en las personas dentro de una misma sociedad ni entre distintas sociedades, ¿verdad? Usted toma, por ejemplo, un país como Singapur, donde ha habido una enorme y excelente coordinación entre las autoridades sanitarias, las autoridades económicas y las autoridades de educación. Y bueno, desde enero del año pasado, cuando empezaron a ver los primeros casos de COVID y las autoridades sanitarias de Singapur detectaron aquí viene una pandemia, dijeron, empecemos a desarrollar la capacidad de enseñar en línea y empecemos a ensayar. Parte del currículum lo vamos a ensayar en línea para cuando nos toque cerrar las escuelas, esto sea menos traumático. Y efectivamente así lo hicieron. Entonces, no solamente fue Singapur uno de los países con un periodo más breve de suspensión de la actividad presencial en clases, sino que aprovecharon la pandemia para dar un salto hacia adelante y construir un sistema híbrido donde todos los estudiantes y todos los profesores tuvieran las capacidades digitales para aprender en línea. Lo habían ensayado. En comparación, ese no es el caso en la mayor parte de los países de América Latina, donde el acceso a la infraestructura tecnológica es muy desigual, el acceso a los dispositivos para tener acceso al Internet es muy desigual y por supuesto las capacidades digitales, tanto de estudiantes como profesores, son muy desiguales. Entonces, no solamente había menos preparación en esta región, sino que además en muchos países de América Latina hubo muy poca coordinación entre autoridades sanitarias, económicas, educativas, entre distintos niveles de gobierno. Y la consecuencia de esto es que esta región ha sido la que ha tenido la suspensión de clases presenciales más larga del mundo. Entonces, ¿esto qué significa?
bueno, que esta pandemia va a aumentar las desigualdades entre los países, que ya eran importantes en comparaciones de evaluaciones internacionales de desempeño como PISA o como TIMSS, etcétera. Previsiblemente estas diferencias van a aumentar y van a aumentar porque en cierta manera este impacto de la pandemia en los niños, digamos, las dos condiciones que van a mediar, que van a ser más importantes en cómo le afectó a cualquiera de los 8.000 millones de habitantes del mundo la pandemia son su pasaporte, en qué país estaba, y su clase social. Digamos, la clase social y el pasaporte fueron las dos variables que mediaron cómo le fue en la pandemia. Bueno, y esa es la razón por la cual esta pandemia va a complicar desafíos que existían antes de la pandemia. Por supuesto, desafíos educativos. En un informe reciente del Banco Mundial habla de la gran crisis de aprendizaje en el mundo, sobre todo crisis de aprendizaje para los estudiantes más pobres, más marginados. Y esta crisis, por supuesto, se ve aumentada por la pandemia. Pero además de esto hay una serie de desafíos sociales, económicos y políticos, de inclusión social, de competitividad, de fragmentación de las sociedades, de violencia social, de gobernanza democrática, para no hablar de desafíos de cambio climático, que se agravan, para los que la pandemia es una especie de acelerante. Y esa es la razón por la cual una serie de estudios dicen el mundo va a ser más complicado después de la pandemia. Este es un informe que publica el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, que es una asociación que agrupa a todas las organizaciones de inteligencia, de seguridad interior, ¿verdad? El FBI, etcétera. Y cada 4 años, una vez que se hace cargo un nuevo gobierno, que llega un nuevo presidente, este consorcio produce un informe sobre cuáles son los desafíos más importantes para la próxima década, los próximos 15 años. Y una parte de este informe es público, para que lo conozca el público. Y el informe publicado este año dice los riesgos más importantes de lo que ha causado esta pandemia es la creciente fragmentación social, que va a ser muy difícil la gobernanza y en particular la gobernanza democrática. Esto no es desconocido en Chile. Ustedes tenían dificultades de fragmentación social y de gobernanza anteriores de la pandemia, tenían creciente conflictividad social y es previsible que esto va a aumentar por la manera tan desigual en la que la pandemia ha afectado a la gente y porque las deficiencias en la capacidad de respuesta pública han disminuido la confianza de la sociedad en las instituciones del gobierno. Y esa es la razón por la que uno empieza a encontrar diversas formas de conflictividad, ¿verdad? Unas elecciones en Perú donde los dos lados, digamos, que competían, pues les tomó mucho tiempo aceptar los resultados de la elección. Hay otros informes que analizan, digamos, escenarios del mundo, por ejemplo, los del Foro Económico Mundial, que hablan de cuáles son los principales riesgos globales. Este es un informe anterior a la pandemia y que habla de cuáles son los principales riesgos. Yo creo que esto es un material de lectura necesario para cualquier educador, porque este es un momento en el cual es muy importante al preguntarse qué deben aprender los estudiantes, mirar fuera de la escuela, abrir las ventanas y las puertas de la escuela al mundo y decir cuál es este mundo en el que están viviendo los estudiantes y para qué los estamos preparando. Es decir, la pregunta sobre cómo deben responder las escuelas no debe estar orientada por una obsesión con cuáles eran los contenidos del currículum que no enseñamos y cómo nos aseguramos que nos enseñaron, que los enseñamos, sino por el contrario, debería estar centrada en decir cuáles son los desafíos más importantes que afectan las condiciones de vida de los estudiantes, cuáles son las capacidades que tienen que desarrollar para llevarlos bien, para llevar bien estos desafíos. Bueno, habiendo dicho esto, y para tratar de ilustrar qué significa esto de ver el vaso medio lleno y medio vacío, ha habido algunas fortalezas de esta pandemia, ha habido algunas cosas buenas que han ocurrido en este momento tan difícil. Por un lado, ha habido un redescubrimiento de la importancia de educar de forma integral. Si ustedes hacen un análisis de la utilización de la palabra educación socioemocional en Twitter durante el año pasado, el término ese, la utilización del término iba cada vez hacia arriba. Y luego, iniciándose este año empieza a bajar. Es decir, el redescubrir una cosa tan evidente como que nadie puede aprender bien cuando tiene miedo de perder la vida, o de que su familia pierde la vida, o que su bienestar físico está en riesgo, porque la familia no puede pagar la renta, porque han perdido el empleo, pues nadie puede aprender bien. Y estaré de un buen educador, por lo menos comunicarle a ese estudiante, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Aquí estoy. Y comunicarle
tú eres más que para mí que un recipiente vacío en donde yo tengo que vertir un contenido. Tú eres una persona. Eres una persona compleja, con necesidades múltiples, motivaciones múltiples, y yo voy a tratar de ayudarte a aprender de la mejor manera posible, entendiendo la circunstancia en la que estás. Eh, esa es una de las razones por las cuales, una de las cosas que empiezan a hacer los sistemas educativos al crear formas alternativas de enseñar es introducir prácticas tan simples como iniciar una clase en donde los profesores le preguntan a los estudiantes: ¿y cómo estás? Le dan a cada uno unos minutos para chequear cómo están, para ser reconocidos. Una práctica que, por cierto, la verdad no aplicaban la mayor parte de los profesores antes de esta pandemia. Creo que otro de los dividendos de esta pandemia es que nos hemos dado cuenta que el que en apenas meses, la comunidad científica haya descubierto varias vacunas, habla del enorme poder de la ciencia y de la tecnología. La verdad, el que haya sido posible crear formas alternativas con sus deficiencias, utilizando plataformas simples como WhatsApp, plataformas como esta que estamos utilizando hoy, para hacer lo posible para crear canales alternativos, habla del gran poder de la ciencia y la tecnología. Creo que uno de los dividendos de esta pandemia es que nos va a convencer de lo necesario que es enseñarlo. Por ejemplo, el desarrollo de capacidades digitales creo que se va a convertir en una prioridad en los próximos años. Nos vamos a dar cuenta que nadie está bien educado en el siglo XXI si no sabe hacer el mejor uso posible de las tecnologías de las que tenemos a mano, y además no tiene la capacidad de contribuir a desarrollar tecnologías y ciencia. Creo que hemos descubierto lo importante que son las familias, ¿verdad? Una vez que la tarea escolar se desplaza al hogar, que vemos cómo estas diferencias en las condiciones del hogar amplifican estas brechas de oportunidad, eso nos lleva a reconocer a las familias como una fortaleza y como un socio indispensable de la escuela, y a desarrollar formas de colaboración más respetuosas y que empoderen a las familias para hacer lo mejor posible en apoyar la educación de sus estudiantes, y creo que esto va a continuar. Creo que ha habido un mayor reconocimiento de parte de la sociedad de cuán importantes son las escuelas, de cómo cuando las escuelas no están funcionando bien, en verdad es difícil que nada de la sociedad funcione bien. No solamente porque las escuelas se hacen cargo de la integridad, digamos, de los chicos mientras los papás trabajan, sino del bienestar de los niños, del bienestar de los niños. Creo que en los lugares, en las escuelas en donde ha habido más éxito generando formas alternativas de enseñar ha sido porque los profesores encontraron formas de colaborar dentro de sus centros con profesores en otros centros. Y creo que vamos a valorar mucho más las alianzas, como el tipo de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil que representan muchos de ustedes y las escuelas, de lo que valorábamos en el pasado. Y creo que hay por lo menos 11 ideas que no son de ninguna manera nuevas a la pandemia, pero que la pandemia ha realzado su importancia. La idea de que la educación debe ser integral, de que la educación debe preparar a las personas a desarrollar un sentido para su propia vida, un proyecto de vida, de lo importante que es la formación ética. Es decir, en esta crisis social que ha creado la pandemia, en verdad la única posibilidad de salir de esta crisis es si hay suficientes personas con una ética de colaboración, de cuidado por el otro, de solidaridad. En las sociedades donde eso no exista, las perspectivas son muy difíciles. Las perspectivas son de creciente confrontación y de creciente violencia. Y por supuesto, esta ética no sale de los árboles, ni se respira en el aire. Esta ética o se cultiva o no se cultiva. En el informe del futuro de la educación que va a publicar en octubre de este año, esta comisión en la que he estado participando en 3 años, este es el tema central, el de la importancia de desarrollar un nuevo pacto educativo que esté firmemente anclado en desarrollar una ética de ayudarnos los unos a los otros, una ética de colaborar, una ética de cooperar, una ética de solidaridad dentro de los países, así como entre los países. Es decir, en este momento, uno de los principales riesgos de que pudiéramos no salir nunca más de esta pandemia es que no en todos los países hay la misma capacidad de vacunar a todos los alumnos. Y aun cuando se ha creado esta iniciativa, el COVAX, para distribuir 2.000 millones de vacunas a los países más pobres, hay muchas de estas vacunas que están estropeándose en los aeropuertos porque los gobiernos de los países más pobres no tienen la capacidad de vacunar a su población. Y mientras esto ocurre, pues las diferentes cepas de esta pandemia siguen creándose, y en un mundo tan interconectado, estas cepas viajan. Entonces, ahora tenemos esta variante Delta, mucho más contagiosa, mucho más letal para gente joven, producto de que este virus
sigue funcionando, ¿verdad? Sigue vivo porque no hemos podido resolver esto para todas las personas. Bueno, eso es un ejemplo de cómo en verdad es asunto de supervivencia tener una ética de solidaridad, que una ética de sálvese quien pueda, y yo voy a vacunarme, funciona bien si aquellos que pueden salvarse se pueden meter en una nave espacial y se van a otro sitio, pero mientras compartamos el aire que respiramos, el agua, el planeta, los virus que circulan por el planeta, realmente o sobrevivimos juntos o perecemos juntos en este planeta. Bueno, creo que otra de las ideas poderosas es lo importante de que la educación prepare para lidiar con lo desconocido, con la ambigüedad, con flexibilidad. Creo que vamos a valorar mucho más las experiencias de aprendizaje basadas en proyectos, de aprendizaje auténtico, de aprendizaje profundo. Hemos entendido que la educación, que no hay dos alumnos, aunque estén en el mismo salón de clase, iguales, porque sus circunstancias son distintas. Y si la educación va a ser efectiva, tiene que personalizar. Creo que la valoración del que el currículum y la pedagogía tengan una calidad alta se hace mucho más clara. Hemos entendido lo importante que es desarrollar las capacidades profesionales de los profesores y las capacidades de las escuelas de innovar y de aprender de su experiencia y el valor de las alianzas entre escuelas y otras instituciones. Bueno, ninguna de estas ideas, como decía, es completamente nueva. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es apropiarnos, echar manos de las cosas que ya sabíamos que estaban ocurriendo antes de la pandemia. En este libro, por ejemplo, que es un libro de acceso abierto y que ustedes pueden descargar gratuitamente en el enlace que está ahí en pantalla, eh, con mis colegas en la iniciativa global habíamos hecho un análisis de 8 países que habían hecho reformas a su currículum para proponer una educación más integral. Y yo creo que este es un momento en el cual es muy importante reconocer y aprender a toda velocidad las cosas que ya habíamos estado haciendo, que estaban orientadas con estas 11 ideas que en este momento tienen todavía más relevancia. Una de las conclusiones de ese libro es que tan importante como el diseño de las reformas es la implementación. De hecho, la implementación de las reformas es todavía mucho más importante que el diseño, porque es en los detalles de la implementación donde se reconstruyen las reformas. Y ese es el tema de este libro, un análisis recientemente publicado en castellano, es un análisis de la implementación de 6 reformas de gran escala, nacionales o implementadas por redes. Entonces, por ejemplo, hay consenso hoy en día en que para desarrollar las capacidades de las escuelas, de los sistemas, de educar de forma integral hay que formar a los profesores. En donde hay mucha variabilidad es en lo que se entiende como formar profesores. Algunos sistemas piensan que formar profesores es organizar estos cursos en cascada, donde usted reúne a los profesores en una gran sala y le da una serie de charlas, de cursillos. Y la verdad eso tiene muy poco impacto. Y lo que muestra el estudio de la implementación de estas reformas o este estudio anterior de reformas nacionales, de reformas del currículum para hacer una educación más amplia que se puede conseguir en Internet, publicado por el Fondo de Cultura Económica, es que es la formación continua que apoya a los profesores en la escuela, que articula las escuelas con otras redes, que conecta a esas redes con una institución que tenga un poco más de capacidad y que se dedique, cuyo foco sea animar esta formación, sea una organización de la sociedad civil o una universidad, es ese tipo de formación el que tiene un potencial transformador. Bueno, esa ha sido la agenda de investigación de la Iniciativa Global de Innovación Educativa, y aquí hay varias de nuestras publicaciones en español, muchas de ellas de acceso libre o de acceso en publicaciones de muy bajo costo. Una de las publicaciones más recientes, y a lo que quiero dedicar el resto de mi presentación, es una publicación que escribí por encargo de la Academia Internacional de Educación y de la UNESCO. La Academia Internacional de Educación y la UNESCO publican una serie de libritos que sintetizan de forma muy práctica, en unas guías muy breves, investigación orientada a profesores y a directores de escuelas y de sistemas educativos. Y en esta guía, que estará publicada el mes próximo, en varios idiomas, por cierto, lo que he hecho es sintetizar lo que he aprendido en 18 meses de investigación sobre la pandemia. Y yo quiero, en el resto de esta presentación, presentar esta guía. No puedo repartir hoy la guía, pero si están ustedes pendientes, la podrán encontrar gratuitamente en Internet dentro de un par de semanas. Lo que yo propongo es que hay que pensar en este momento como un momento en el que hay que hacer 3 cosas simultáneamente. Y presento esto como alternativa a esta verdadera obsesión que hay con la pérdida de aprendizaje y con recuperar la pérdida y con regresar al mundo antes de la pandemia, que yo creo que sería inadecuado.
Entonces, esto lo que significa es que hay que hacer tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, por supuesto, hay que mejorar la efectividad de las estrategias que se han utilizado para enseñar durante el brote actual de la pandemia, que por cierto no se ha acabado y que no se va a acabar hasta que el 70% de la humanidad esté vacunado y que podría no acabarse nunca. Es decir, podríamos seguir en un estado en donde va a haber estos focos que requieran cierres parciales, temporales de escuela. Y eso lo que significa es que hay que aumentar, por supuesto, la efectividad de lo que estamos haciendo, que en general ha funcionado muy mal y en particular ha funcionado muy mal para los niños más pobres. Lo segundo que hay que hacer es, en cuanto que haya una oportunidad de respirar, hay que recuperar y reconstruir oportunidad educativa de desarrollar esta capacidad, este espectro amplio de capacidades para el siglo XXI a las que voy a referirme. Pero además de eso hay que desarrollar la resiliencia del sistema educativo para funcionar durante futuros brotes pandémicos. El G20 hace un par de semanas encargó a un grupo que estudiase cuán preparado estaba el mundo para una pandemia. Y la conclusión de ese informe, el G20, como saben ustedes, son las 20 economías más grandes del mundo, y la conclusión de ese informe fue, por una parte, que el mundo estaba muy mal preparado, pero además que no hay que pensar de ninguna manera que esta es ni la última pandemia que vamos a ver en nuestra vida, ni la más seria que vamos a hacer. Y eso lo que requiere es desarrollar la capacidad de funcionar en pandemia. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que entender que la conectividad en este momento es como el agua o como el oxígeno, que conectividad tiene que tenerla todo el mundo, no solamente conectividad, la capacidad de funcionar de forma eficaz. Entonces, hay una serie de profesores que con las mejores intenciones lograron acceso a conectividad y entonces grababan sus clases y las circulaban. Bueno, está bien, eso es mejor que no haber hecho nada, pero esa no es la manera más efectiva de enseñar de forma remota. Hay décadas de conocimiento, de experiencia sobre cómo enseñar bien, y yo creo que se convierte en prioridad como parte de este esfuerzo de desarrollar la resiliencia de los sistemas educativos, desarrollar las capacidades pedagógicas digitales de los profesores y las capacidades para aprender de forma digital de todos los estudiantes. Entonces yo creo que hay que hacer tres cosas simultáneamente. Asegurar que lo que estamos haciendo funcione mejor, desarrollar, avanzar en esta agenda de desarrollar capacidades del siglo XXI y construir sistemas híbridos, como hizo Singapur en enero del año pasado. Construir sistemas híbridos donde todos los estudiantes, parte de lo que están aprendiendo, aun cuando pueden asistir de forma presencial a las escuelas, lo están aprendiendo en línea y el sistema tiene la capacidad de desplazarse de forma poco traumática a enseñar más o menos en línea según sea necesario. Bueno, ¿qué significa en concreto hacer esto? Significa hacer las siguientes cosas. Hay que hacer tres pasos simultáneamente. Por un lado, hay que evaluar cómo ha cambiado el contexto. Y eso significa evaluar cinco cosas. Evaluar la situación de bienestar de los estudiantes y su disposición y su capacidad de aprender. Digamos, regresando a clases, lo primero que hay que hacer es decir cómo están mis estudiantes y dónde están mis estudiantes. Por supuesto, que saben, que no aprendieron, pero además están centrados para aprender o no. Segundo, asegurar el acceso y la participación de los estudiantes en los canales que desarrollemos, bien sea estos canales híbridos, ojalá sea posible regresar a las escuelas de forma presencial, porque no hay duda de que la educación presencial tiene ventajas sobre la educación remota, desde el punto de vista de desarrollar la motivación, del desarrollo integral de los estudiantes, de su desarrollo socioemocional, de manera que eso debería priorizarse, pero va a haber circunstancias en las que eso no va a ser posible. Y entonces hay que asegurar que los estudiantes tienen acceso y están participando en los canales. Y la verdad es que en esos canales alternativos que se generaron en los meses pasados ha habido un porcentaje importante de los niños que ni siquiera se conectaban o que se conectaban y su espíritu no estaba ahí, su atención no estaba ahí. Hay que también examinar cuál es el bienestar de los profesores y su capacidad y disposición de enseñar, porque la verdad es que muchos profesores no solamente han vivido los mismos estreses que ha vivido el resto de la población, sino que además han estado agobiados por esta inmersión, por este lanzarse al agua o a una piscina sin saber nadar y decir, hagan lo que puedan por enseñar en línea. Y esto es muy estresante, ¿verdad? Hay que evaluar la situación de las comunidades y en particular de las comunidades más marginales. ¿Qué ha pasado en esas condiciones de pobreza y desigualdad? Porque el contexto ha cambiado mucho. Son esas las comunidades que han sido más afectadas por la pandemia y pretender que la escuela puede regresar haciendo caso omiso de esa realidad es asegurarse que van a perder a los estudiantes. Y luego hay que evaluar cuál es la capacidad de operación del sistema educativo. Hay cosas que se han dejado de hacer,
hay cosas que no se ha podido hacer. El sistema educativo tenía una serie de canales de entrega de sus diversos servicios, de sus diversas funciones, que han estado funcionando más o menos, y algunos no han estado funcionando en lo más mínimo. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar estas 5 cosas para saber en qué terreno estamos y sobre la base de esa evaluación desarrollar una estrategia educativa híbrida, no solamente para enseñar durante pandemia, para enseñar de forma híbrida a futuro. ¿Y qué consiste en una estrategia educativa híbrida, por lo menos? En primer lugar, comprometerse con que todos los estudiantes van a tener acceso a esta estrategia y a aprender. ¿Qué han hecho los países como Portugal, como Finlandia, o como Noruega, o como Japón, que hicieron de esto una prioridad? Se aseguraron que todos los estudiantes tenían conectividad y tenían dispositivos. La verdad, lo que han hecho algunos gobiernos ha sido francamente irresponsable en decir, bueno, que la gente vea cómo se consiguen un plan de datos. Y entonces los niños están compartiendo el único plan de datos que hay en la familia para tener acceso a las escuelas. Eso no es un compromiso con la educación de todos los estudiantes. Hay que desarrollar una plataforma educativa híbrida que permita balancear la educación presencial con una enseñanza a distancia y que permita la personalización y la diferenciación, lo que no han hecho muchas de las plataformas. Por supuesto, hay que repriorizar el currículum, lo que puede significar olvidarse de algunas cosas que estaban ahí para asegurar que la educación es más integral y que el aprendizaje que promueve es más profundo. La verdad, el currículum que había en muchos sitios era un currículum que no era demasiado bueno desde el punto de vista de los principios de desarrollo de currículum. Era un currículum más centrado en contenidos que en capacidades. Era un currículum más centrado en la transmisión de hechos que en el desarrollo de competencias. Y yo creo que una de las cosas buenas que nos ha enseñado la pandemia, cuando tratamos de generar estos mecanismos alternativos de enseñar, es preguntarnos qué están aprendiendo los estudiantes. El repensar el currículum comenzando por esta pregunta es absolutamente la manera de hacerlo. Es muy importante hacerlo. Y la otra cosa que hay que hacer es poner en práctica principios de lo que se llama aprendizaje acelerado, que no es nuevo, por oposición a aprendizaje remedial. Aprendizaje remedial es aquel que dice, vamos a asegurarnos que recuperamos todo lo que no se enseñó. Y la evidencia que existe sobre el funcionamiento del aprendizaje remedial es que en general no funciona bien. No funciona bien. Los estudiantes no recuperan lo que aprendían. El aprendizaje acelerado, por el contrario, lo que dice es, a ver, ¿cuáles son las competencias que tiene que desarrollar el estudiante? ¿Cómo desarrollamos un camino alternativo para llegar ahí? Que no requiera tratar de recuperar. Eso puede significar eliminar parte de la redundancia, de la repetición que hay. Significa poner mucho más énfasis en aprendizaje basado en proyectos, en ejercicios, crear muchas más oportunidades para darle retroalimentación al estudiante sobre lo que está aprendiendo, etc. Por supuesto, apoyar la salud mental y el bienestar emocional de los alumnos es crítico en este momento por el efecto traumático que ha tenido la pandemia en todos, niños y alumnos, pero especialmente en los más vulnerables. Y una cosa importantísima que hay que hacer es evaluar las innovaciones que han ocurrido. Ha habido muchísima innovación. Y yo creo que hay un verdadero riesgo de perder la oportunidad que la pandemia nos da de hacer que el sistema salte hacia adelante si no hacemos una pausa y decimos, a ver, ¿dónde están estas innovaciones? ¿Qué aprendimos de esas innovaciones? Por razones comprensibles, va a haber una inercia de los sistemas educativos a regresar a donde estaban. ¿Por qué? Porque así están construidos los roles, los trabajos de las personas, las rutinas, nuestros modelos mentales sobre cómo debe funcionar la escuela, lo que no quiere decir que deba funcionar bien. Entonces, por darles un ejemplo, una de las cosas que ha ocurrido en muchos sistemas educativos, yo estoy ahora trabajando con varios colegas, con mi colega Renato Perti de la UNESCO y con colaboradores en 31 países, haciendo un análisis en profundidad de 35 innovaciones que han ocurrido en el mundo en el contexto de la pandemia, que están completamente alineadas con esta visión de los futuros de la educación que va a ser presentada en este próximo informe de UNESCO sobre los futuros de la educación. Es decir, durante la pandemia, en este contexto tan difícil, algunos sistemas educativos generaron innovaciones que anticipan el futuro de la educación. Y yo estoy seguro que estas 31 no son las únicas, pero es muy importante dedicar el tiempo y darle prioridad a buscar estas innovaciones y a estudiarlas. Por supuesto, este mindset al que yo me refería, esta manera de pensar en la pandemia simplemente como un contexto en el que se han perdido aprendizajes, ni siquiera reconoce la posibilidad de que ha pasado algo bueno. Por eso decía yo que es muy importante tener una visión balanceada de la pandemia como un contexto donde sí, se han perdido muchas cosas, pero han pasado cosas importantes y de las cuales hay que aprender. Por ejemplo, una de las innovaciones que estamos estudiando es una innovación en donde
una fundación, en colaboración con una serie de organizaciones de la sociedad civil en el mundo, se dedicó a darle a los estudiantes más pobres, y los padres son analfabetos en las condiciones más marginadas, una serie de guías para aprender a partir de proyectos desarrollando capacidades del siglo XXI, innovación, creatividad, bienestar. Es decir, es interesante, esta institución, en un contexto donde la mayor parte de la gente estaba pensando, caramba, qué lástima, estas familias que no tienen internet no van a poder aprender, vieron eso de otra manera y dijeron, ¿cómo creamos condiciones que construyan sobre las fortalezas de estas familias? No que vean a estas familias como las que no saben leer, sino que vean lo que estas familias sí pueden y sí saben hacer. Y crearon para estos estudiantes unas posibilidades de aprender como nunca lo habían hecho en la escuela. Claro, ¿por qué lo hicieron? Porque el sistema educativo había abandonado completamente a estos niños, porque lo que había creado el sistema educativo no les estaba llegando. Hay un riesgo que una vez que estos niños regresen a la escuela, el sistema educativo les quite toda esta posibilidad de ver a sus padres analfabetos como un recurso que los apoye y que vea a sus padres analfabetos como el déficit de estos niños. Y la verdad, este mindset del sistema educativo, que yo creo que está en la base del malo relacionamiento de las escuelas, sobre todo con las comunidades más marginadas, una visión, si ustedes quieren, arrogante, una visión de mucho privilegio, una visión desde el que es educado, que ve al no educado como un incapaz, en vez de ver al no educado como alguien que tiene algo que aportar, aun cuando sea analfabeto. Yo creo que eso es una ilustración del riesgo de no poder aprender, de no poder internalizar qué aprendimos en este contexto, que deberíamos valorar, que deberíamos recuperar, porque ahí están las semillas de la educación del futuro. Y luego, finalmente, por supuesto, esta estrategia alternativa híbrida tiene que integrar servicios y tiene que asegurar, es decir, que un niño que no come no puede aprender. Y la realidad es que en este momento en América Latina y en Chile hay muchos niños que no están comiendo completo y que están enfermos, porque sus familias, las más pobres, son las que han sufrido el impacto mayor de esta crisis. Y luego, para lograr llevar a cabo esta estrategia, pues hay que aumentar capacidad. ¿Y qué significa aumentar capacidad? Significa 5 cosas. Desarrollar la capacidad de las escuelas, alineando los roles y responsabilidades del personal con esta visión de cómo es una escuela reimaginada que promueva un desarrollo integral. Desarrollar, por supuesto, capacidad de profesores y directores del personal e invertir muchísimo en formación profesional y en comunidades de aprendizaje. Seguir fortaleciendo esta construcción de alianzas. Por eso accedí a participar de forma voluntaria en este encuentro que organiza la Fundación Mustaquí Seminarios, porque creo mucho en el poder en este momento tan difícil de estas alianzas de organizaciones de la sociedad civil con la escuela pública para ayudar a enfrentar, digamos, lo que es una verdadera calamidad educativa. Por supuesto, alianzas con padres y desarrollo de la capacidad de los padres y la construcción de redes escolares. Creo que una de las cosas que nos enseña la pandemia es que la escuela es una unidad muy pequeña, no tiene la capacidad ella sola de hacer frente a estas necesidades. Bueno, la guía se detiene en mucho más detalles. Lo que hago en la guía es básicamente para cada una de estas recomendaciones, explico cuál es el principio científico que está detrás de ello, cuál es la literatura científica que lo explica, y luego doy ejemplos de qué significa esto en la práctica. Y este libro, que va a publicar en octubre, creo, la UNESCO, la Oficina Internacional de Educación de UNESCO, en el que estamos estudiando 35 innovaciones, lo que hace es ilustrar con estos 31 ejemplos concretos de innovaciones generadas durante la pandemia, lo que significa evaluar el bienestar de los estudiantes, evaluar el acceso al bienestar. Pero bueno, mi invitación a todos ustedes, que son sobre todo participantes en este ecosistema que ha ayudado a construir y a apoyar la Fundación Mustaquís, mi invitación a todos ustedes es que tomen esta guía y se pregunten qué estamos haciendo ya, que está alineado con esta visión, y articulen eso, y sobre el reconocimiento de esa fortaleza, continúen avanzando en la construcción de este sistema que nos hace falta para el futuro en este momento. Así que yo quisiera detenerme aquí para tener un poquito de tiempo de interacción, de conversación con ustedes. Fernando, qué interesante todo lo que nos estás comentando de la investigación, de los recursos y las estrategias que se han estado desarrollando tanto a nivel mundial y también de la situación que está pasando en nuestra región en Latinoamérica. Acá en el chat, la comunidad de aprendizaje, que nosotros lo llamamos de ese modo, están haciendo muchas preguntas y tienen varias reflexiones. Me gustaría ir seleccionando algunas preguntas para poder como aterrizar un poco toda esta información.
En primero, Álvaro comenta en términos de gobernanzas que hay una reflexión como cómo podríamos colaborar con el levantamiento de información para aportar tanto a la toma de decisiones a nivel local, país y global, como educador, como profesor o profesora, cómo nosotros pudiésemos recopilar esa información. Sí, esa es una idea excelente y lo que requiere es que ustedes tomen iniciativa. Ustedes como red pueden hacer eso. Mire, le doy un ejemplo de lo que significa esto en la práctica. En marzo del año 2020, comenzando la pandemia, habíamos hecho ya una encuesta internacional donde nos dimos cuenta que el mundo estaba aturdido, agobiado, sin saber qué hacer. Y partiendo de lo que ha sido un principio que orienta el trabajo de la iniciativa de innovación educativa que yo dirijo, que consiste en reconocer las fortalezas y construir sobre las fortalezas, empezamos a documentar estudios de casos muy breves, 7 a 10 páginas, de cosas que se estaban haciendo en diversas partes del mundo para buscar formas de construir maneras alternativas de enseñar. Y hasta la fecha hemos hecho 100 casitos. Y para hacer estos casos, lo que hicimos fue invitar a una serie de colaboradores y dijimos, escriban un caso. De manera que ustedes tienen la posibilidad de hacer eso. Digamos, yo no me comprometo a apoyarles en la tarea porque no tengo tiempo de hacer una cosa más de la que estoy haciendo, pero yo creo que esto lo que requiere es liderazgo, requiere que alguien se haga cargo de esto. Yo creo que esto es una oportunidad magnífica para la Fundación Mustaquís de movilizar a toda su red y decir, ¿por qué no empezamos a hacer lo mismo? Y ustedes pueden replicar las metodologías que hicimos, son muy sencillas, y empezar a documentar casos. De hecho, varios de los casos que documentamos son casos en Chile, en donde involucramos a los actores mismos que habían generado estas innovaciones en documentarlos. Por ejemplo, uno de los casos lo escribió el padre y doctor Cristóbal Madero, en una fundación de la Compañía de Jesús, no me acuerdo cómo se llama la fundación, que trabaja con niños de la calle, con niños que han tenido experiencias muy traumáticas con sus familias y como resultado de estas experiencias tienen poca confianza en los adultos. Y lo que hace este programa, no recuerdo ahora el nombre de este programa, es básicamente dar una serie de competencias para la vida, de competencias socioemocionales, así como una educación acelerada también. Y bueno, invité a Cristóbal y a su equipo a decir, ¿por qué no escriben lo que están haciendo? Y les di una serie de guías, lo escribieron, lo circulamos y una cantidad de gente en diferentes partes del mundo dijeron, qué interesante esto que están haciendo en Chile y compartieron lo que estaban haciendo. De manera que yo creo que la posibilidad de eso está al alcance de cualquiera y en este momento ya no tienen ni siquiera que inventar una metodología. Pueden seguir la metodología que hemos desarrollado y utilizado otros. Por cierto, en el chat había una pregunta de en qué consiste el aprendizaje acelerado. Mire, le acabo de colocar un link sobre el tema, pero si usted se mete en línea y busca Accelerated Learning, va a encontrar muchísimas referencias a lo que significa esto. Perfecto, Fernando, así es. Yo creo que este es un concepto bastante novedoso que hay que ir como reflexionando y tal vez investigando en la comunidad de aprendizaje, esto de aprendizaje remedial que comentabas versus el aprendizaje acelerado. Ahí pudiésemos buscar un poco y compartir también a través de la comunidad qué significa esto y cómo poder potenciarlo en nuestras comunidades, en la localidad y en la región. Por otra parte, hay una pregunta de Germania Lazo. Dice, desde su opinión a nivel micro, ¿la crisis permitirá lograr superar la dinámica de la sala de clases y del proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional? Es decir, niños en hileras, mirando a su compañera. ¿Crees que dentro de este diagnóstico la pandemia pudiese ser también algo positivo en términos de cómo hemos ido construyendo la educación? Absolutamente que sí, pero yo creo que para que esto de verdad transforme las rutinas de la escuela, es muy importante documentar, analizar y aprender de lo que se ha hecho. Es decir, a mí me parece que la pregunta sobre el impacto educativo de la pandemia no debería comenzar y terminar con qué se ha perdido, sino que debería extenderse y qué se ha ganado. Yo tengo la impresión de que este ha sido un momento, por ejemplo, en el cual muchos niños han aprendido de sus países, de las diferentes condiciones en que la gente ha experimentado esta pandemia. Y quizás han desarrollado una mayor sensibilidad por los demás. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a niños que no están pasando hambre y que son conscientes de cómo esta pandemia está llevando a algunos niños a pasar hambre. Y yo esperaría, yo creo que hay una gran oportunidad de que esta pandemia desarrolle las capacidades cívicas y algunas de las bases de lo que hace que una democracia funcione, que es la empatía por el otro,
la capacidad de reconocerse en el otro, aunque tiene condiciones muy distintas a uno mismo. Entonces, yo sí creo que es posible y no tengo duda de que ha habido estudiantes para quienes esta pandemia, la verdad, ha sido mejor que el funcionamiento normal de las escuelas. Me estoy refiriendo en general a estudiantes con más privilegios, que tienen padres con mayor nivel educativo, que tienen padres con mejores condiciones socioeconómicas que les dan la libertad de dedicarle más de su tiempo a apoyar la enseñanza de sus hijos directamente. Y yo creo que para algunos de estos niños esta pandemia ha sido mejor. Muchos de estos niños han descubierto por primera vez qué significa seguir un interés propio para aprender, qué significa estudiar cosas por su propia cuenta. A mí me parece que el desafío que tenemos es, por un lado, buscar ejemplos de este tipo con niños de toda condición social, porque no tengo duda de que cualquier niño puede aprender por su propia cuenta si se les dan las condiciones para hacerlo. Y sería muy bueno que todas las escuelas le dieran a los niños la posibilidad de descubrir qué significa aprender por su propia cuenta. De hecho, creo que es esencial, como parte de construir la resiliencia de los sistemas educativos, que los niños tengan la capacidad de fijarse metas propias de aprendizaje, que sepan cómo hacerse un plan propio de estudios, porque la verdad, la razón por la cual algunos niños la han pasado tan mal es porque no sabían hacer eso. La escuela los llevaba tan de la mano, tan guiados, que pensaban, si yo no puedo ver a mi profesor cada minuto, no puedo aprender. Bueno, la verdad, eso es una muy mala enseñanza que le ha dado a la escuela, porque nadie va a estar preparado para la vida si piensa que la única manera que puede aprender es que otro lo vaya llevando de la nariz. Entonces, yo sí creo que las experiencias de innovación que han ocurrido durante la pandemia nos permitirían una conversación y un aprendizaje que transforme la escuela. Pero para que eso ocurra, de verdad hay que aprender. Y aprender pasa primero por reconocer dónde está la innovación, segundo por analizar, por decir qué evidencia tenemos de lo que esto permitió lograr, qué condiciones lo hicieron posible y qué sería necesario para instalar esta buena práctica en las condiciones normales. Yo creo que esa es una tarea que debería estar haciendo cada escuela, cada red escolar, cada red de organizaciones de la sociedad civil que participa con escuelas, la de darse el tiempo para aprender, y me temo que hay muchos que no lo están haciendo, y no lo están haciendo por esta mirada muy estrecha de la pandemia como una pérdida y no de la pandemia como una oportunidad. Fernando, qué interesante esto de también enfocar, como ver el vaso como medio lleno en lugar del vaso medio vacío. Y también es muy interesante esto que comentas de cómo nosotros tuvimos este desafío de la conectividad como una interferencia en los procesos de aprendizaje, cuando también había un trabajo de cómo hacíamos aprendizaje autónomo o cómo desarrollábamos la autonomía en nuestras y nuestros estudiantes. Acá viene una pregunta, dos preguntas que las estoy fusionando, que tienen que ver con el aprendizaje en línea o el estudio en casa. Jorge e Ivo comentan si es que el estudio en casa seguirá siendo el método de educación de aquí al futuro, o si el sistema blended, híbrido o totalmente online va a ser algo que se ve, que se visualiza. Hay como toda esta tendencia a pensar que todo se va a volcar a lo tecnológico, a lo virtual. ¿Cómo lo ves tú? Yo no creo que el mundo, que el futuro está escrito en las estrellas. O sea, cómo va a ser el sistema educativo no está predeterminado. Va a depender de las opciones que hagamos todas las personas. A mí me parece que sería muy deseable que el sistema educativo en el futuro sea uno híbrido, sea uno donde la escuela primero se abre mucho más a la comunidad, y el estudiante entiende que la tarea de aprender no es una tarea que está restringida a la escuela, y hay una mayor fluidez entre conectar el aprendizaje que uno hace en la escuela con el aprendizaje que hace fuera de la escuela. Y yo desearía, creo que uno de los sistemas, creo que un sistema educativo que nos hace falta en el futuro es uno donde la escuela se articula con otras instituciones, comenzando con la institución de la familia, pero que no se quede ahí, con los empleadores, con instituciones de la comunidad, para aumentar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. Para darle un ejemplo de lo que significa esto. En todas las comunidades hay personas, todas, que tienen algo que enseñar y algo que aprender. Y la verdad, la mayor parte de las escuelas operan como si esto no fuera una realidad. Crean unos muros enormemente gruesos entre la comunidad y la escuela, como si el único saber que los estudiantes van a aprender es el que pueden facilitar sus profesores. Bueno, esto es una visión realmente reducida, atrasada
y espantosa, que no le da ningún servicio al niño. Imagínese usted si usted vive en una comunidad donde hay un carpintero, por decir algo, un carpintero bueno, que sabe hacer buen trabajo de carpintería. Imagínese si la escuela le abriese las puertas al carpintero para que en algún momento ese carpintero demostrara a los estudiantes lo que ha aprendido en 15 o en 20 años. Y los estudiantes aprendiesen no solamente de la técnica, sino de la ética de trabajo del carpintero, de la sabiduría que ha desarrollado el carpintero siendo un buen carpintero. O imagínense en una escuela donde, en una comunidad donde hay un biólogo molecular que hace investigación sobre biología molecular y que hace investigación sobre el funcionamiento de las neuronas, una de las áreas más interesantes de investigación en el futuro. Y que la escuela le abriese las puertas a la escuela para que esa persona llegase a contar qué es lo que hace. No a tratar de convencer a nadie de que la biología molecular es buena, no, simplemente a compartir su pasión por lo que hace y lo que ha aprendido en la vida. Bueno, yo creo que esta tarea de mapear cuáles son los recursos que están en la comunidad misma y de crear posibilidades de que todos se beneficien, todos los que están en la escuela, de esos recursos, es una de las tareas que nos toca hacer y no la hemos hecho. Y no la hemos hecho porque creo que hemos tenido una visión muy limitada de cuáles saberes son importantes y un esquema muy atrasado, muy vertical, en donde esos saberes los decide alguien en el Ministerio de Educación, un grupo pequeño de gente que piensan en las escuelas como una especie de apéndices, como una especie de modelo de fábrica, donde usted ejecuta instrucciones que le dicen desde arriba y donde supone que las escuelas son todas las mismas, no importan dónde estén. Bueno, yo creo que no puede haber nada más desconectado de la realidad. La realidad, ¿qué significa? Pensar en la escuela como una institución que está articulada de forma orgánica con la comunidad de la cual forma parte y que sirve para educar a todos en la comunidad, no solamente a los estudiantes que tienen el papel formal, pero además que tiene la capacidad de aprender de la comunidad y de convertirse en una entidad que ayuda al mejoramiento de la comunidad. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer. Yo tengo un amigo fallecido ya, Gilberto Dimenstam, brasileño, que se le ocurrió una cosa brillante. Gilberto trabajaba en comunidades muy marginadas, en favelas. Y resulta que en las favelas, que son muy grandes en Brasil, en todas las favelas hay cosas interesantes de las cuales se puede aprender. Y muchas son gratis y la gente no está enterada. Y él se dio a la tarea de crear un app para hacer visibles todas las posibilidades de aprender que había en una comunidad. Concierto gratis en tal sitio. Escuela tal que está haciendo una exhibición de pintura abierta en tal sitio. Y él dijo, lo primero que hay que hacer es visibilizar todas las posibilidades, y su concepto se llamaba ciudad aprendiz. Él decía, una ciudad debe ser un sitio que le permite a la gente aprender todo el tiempo. Bueno, esa tarea, la de gestionar que la ciudad aprenda, la puede hacer una escuela muy bien y puede ser un espacio para permitir que lo haga. Entonces a eso me refiero cuando digo, hay que abrir las puertas y la ventana de la escuela al mundo, sobre todo porque el mundo ha cambiado muchísimo, ha cambiado muy rápidamente como resultado de esta pandemia. Fernando, me encanta esto que estamos comentando acerca de la escuela, del aprendizaje en comunidad, de la importancia de levantar los muros, también desde los cambios de perspectiva de ver como que continúo con esto, de ver el vaso medio lleno, de hacernos cargo, de si ocurren estas grandes ideas de nuestra comunidad que está aquí presente, decir, ¿cómo hago para darle estos casos o comentarles cuáles son los desafíos, las oportunidades y las problemáticas a todos los líderes en educación? Pues me parece como súper interesante lo que está sucediendo aquí. En honor al tiempo y porque sé que hay un montón de preguntas y reflexiones, me gustaría ir finalizando esta sesión con algunas reflexiones más que preguntas de la misma comunidad. El primero es que una persona, Carmen, comenta que trabajar desde la casa por culpa de la pandemia también le ha servido para tomar cursos, para aprender, para capacitaciones y de autoaprendizaje. Esto le ha ayudado a retroalimentar y apoyar su trabajo pedagógico. Y que si bien es cierto, hay una sensación de que se trabaja mucho más, también hay una sensación de que se aprende mucho más. Entonces eso me parece súper positivo que nosotros lo tomemos como una reflexión. Asimismo, una de las cosas que se comentan por aquí, Marilyn Molano también dice ver la crisis como una oportunidad y que la educación de alguna manera nos va a obligar siempre a tomar nuevos o transitar nuevos caminos, ya que es algo que está constantemente cambiando y que tú mismo lo mencionas, que
también está sujeto a las situaciones o al contexto en el que nos encontramos. Y bueno, finalmente hay una gran instancia, un debe, no solamente de la hiperconexión, y cuando comentas esto de la autonomía del aprendizaje, en el chat hubo bastantes reflexiones con respecto a esto, ¿no? De cómo nosotros potenciamos y continuamos potenciando el aprendizaje o el autoaprendizaje independientemente, ya sea a través de un libro, ya sea a través porque yo salgo y converso con la comunidad y aprendo, o del carpintero, de ciertos oficios o experiencias que pueden estar a mi alcance, es algo que se pudiese estar desarrollando independientemente de si yo tengo un libro, a de si yo tengo conexión a internet o a de si nosotros tenemos un currículum rígido y como estabilizado por este Ministerio de Educación o los ministerios de la educación. Me gustaría, Fernando, tal vez ir concluyendo cuáles son tus conclusiones o 3 momentos ajá o hallazgos de esta conversación para que nos vayamos pensando y ver cómo nosotros mismos desde nuestras localidades y comunidades podemos crear un impacto positivo. Mira, yo creo que este momento de la pandemia es indudablemente un momento muy difícil para la humanidad. No tengo duda del sufrimiento que ha causado, que está causando y que va a seguir causando. Una pandemia es una cosa muy seria. En primer lugar, para el que pierde la vida, por supuesto, y para los familiares cercanos del que pierde la vida, pero además para mucha gente que se ve afectada por esto. Es decir, la gente que perdió el trabajo, que vio sus condiciones de vida muy deterioradas, que le va a tocar vivir en comunidades donde hay mucha más conflictividad social como resultado de la pandemia. De manera que para poner esto en perspectiva histórica, cuando uno mira la historia de la humanidad con las pandemias, la verdad, las pandemias han creado unos sacudidos espantosas. La gripe española, que se llamó la pandemia de 1918, tuvo el efecto en Alemania de contribuir al surgimiento de Hitler al poder, por ejemplo. Y el mecanismo por el cual hizo esto fue la pandemia redujo la capacidad financiera de los estados, se redujo el gasto municipal y un montón de gente se dio cuenta o empezó a sentirse que estaban excluidos, marginados. No es que se sintieron, es que de verdad estaban excluidos, marginados. Y entonces, bueno, alguna de esa gente pues se hizo muy sensible a ser radicalizada por un hombre que en 1918 era relativamente desconocido, un hombre llamado Adolfo Hitler, que empieza a venderle a la gente el odio a los demás, a decir, la razón por la que tú estás excluido, marginado, es porque los europeos odian a los alemanes, es porque estos inmigrantes que han llegado aquí te han quitado el trabajo. Es decir, en un contexto de este tipo, vender odio es lo más fácil y hacer que la gente se sienta que su miseria es producto de los demás que a lo mejor no están sufriendo tanto. Y bueno, en 15 años, este hombre fue electo canciller de Alemania y el resto es conocido. Pero yo creo que la humanidad ha demostrado que, sobre todo cuando hay personas que entienden que estos desafíos no los va a venir a resolver nadie de otro planeta ni de otra dimensión, sino que los podemos resolver nosotros, han podido hacer cosas extraordinarias. Y un ejemplo está años después del surgimiento. Hitler llega al poder en el año 33 y bueno, causa el holocausto judío en Alemania, trae el nazismo, inicia, es decir, parte de este conflicto, la Segunda Guerra Mundial tan espantoso. Y al término de esta guerra mundial, hay un grupo de gente que se reúne, de hecho empiezan a reunirse antes de la guerra a decir, caramba, ¿cómo nos aseguramos que hay un poco de solidaridad con los que más han sufrido como resultado de esto y que construimos un mundo mejor? Y en el año 1945 se reúnen un grupo de personas en San Francisco, no había un espacio tan grande, unas 300 personas de diversas partes del mundo, y una señora, resulta que es la esposa del presidente de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, dice, ¿cómo construimos un mundo donde nunca más veamos un horror como el de esta guerra, como lo que ha ocurrido aquí? Y entonces se les ocurre una idea de enorme profundidad, que es que la guerra no es nada más, la paz no es nada más la ausencia de guerra, sino que la paz tiene que ser un estado afirmativo, basado sobre el reconocimiento de la dignidad de cada persona, independientemente de su condición social, de su género, de su raza, de su nacionalidad. Y entonces dice, bueno, ¿por qué no tratamos de articular cuáles son las dimensiones que definen la dignidad de una persona y nos comprometemos a construir un mundo donde esa dignidad es un estado real? Y entonces se inventan
una cosa que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento de 2 paginitas, 2 cuartillas, que tiene 30 ideas. Y estas 30 ideas tratan de definir qué derechos tiene cada ser humano simplemente porque existe. Y que definen realmente una ética muy transformadora, porque dice, un ser humano no es un medio para el logro de ningún fin. Un ser humano es un fin en sí mismo. La dignidad humana es un fin en sí mismo. Un ser humano no vale por lo que pueda contribuir a la economía o a la política o a un país. Un ser humano no es de nadie. Un ser humano tiene una dignidad porque es. Y es responsabilidad de todos los seres humanos crear un mundo donde eso sea una realidad. Bueno, esto es una idea enormemente transformadora, enormemente revolucionaria. Es decir, plantear, por ejemplo, que los refugiados, esta gente que nadie quiere, esta gente que no tiene país, que han perdido su país, tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona, que el que tiene un pasaporte. Es una idea revolucionaria y plantearlo en el año 1945 es todavía más revolucionario porque una de las consecuencias de la Guerra Mundial fue producir una crisis de refugiados como la que tenemos hoy en día, un montón de gente desplazados por razones que ellos no habían escogido, porque las circunstancias cambiaron y no les fue posible vivir. Bueno, y yo creo que la adopción de esta Declaración Universal de Derechos Humanos transformó el mundo, hizo al mundo mejor. Les voy a dar nada más un ejemplo. En aquel momento, en 1945, en el mundo había nada más 2.800 millones de habitantes. Y de esos, el 45% habían pisado alguna vez una escuela. Es decir, la escuela era una experiencia ajena a la mayor parte de la humanidad. Y como resultado de que uno de esos 30 artículos de la Declaración Universal es, y todos los seres humanos tienen derecho a la educación, se inician una serie de esfuerzos y de colaboraciones entre gobiernos, entre sociedad civil, que dicen, no, todos los niños tienen que ir a la educación. Entonces se crea esta agencia especializada de Naciones Unidas que se llama UNESCO, y UNESCO lo que hace es una cosa muy sencilla, recordarle a todos los gobiernos hay que hacer este mundo. Entonces, por ejemplo, organizan en los años 60, comienzos de los 60, una reunión en Santiago de Chile, por cierto, donde invitan a un montón de gente de Latinoamérica y le dicen, epa, señores gobiernos, ustedes se comprometieron que esto era un derecho humano, hay que meter a todos los niños en la escuela, y en ese momento no todos los niños están en la escuela, ni en Chile, ni mucho menos en el resto de los países. Y bueno, en 75 años, que en realidad es un tiempo muy corto en la historia de la humanidad, y donde, habiendo aumentado el número de humanos de 2.800 millones a 8.000 millones, resulta que hoy 95% han pasado una buena cantidad de años en la escuela. El haber construido esto es extraordinario. O sea, el haber construido una experiencia universal para la humanidad sobre la base de esta idea de que todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Pero bueno, lo que yo quiero destacar de aquí no es solamente el poder de las ideas, que lo tienen, sino es el poder de las personas comunes y corrientes cuando deciden tomarse a sí mismo en serio históricamente. Y yo creo que quienes nos acompañan hoy, las 130 personas que están en esa charla, cada uno de ustedes tiene muchísimo más poder del que tenía Eleonora Roosevelt y cualquiera de las 300 personas que se reunieron en la Ópera de San Francisco. Tienen muchísimo más poder porque tienen acceso al Internet, porque tienen acceso a mucha más salud de lo que tenía la gente en aquella época, porque tienen la posibilidad de organizarse mucho mayores. Y piensen que en aquella época para que la gente se organizara tenían que enviarse cartas. Creo que la tecnología más avanzada que existía era el Telex. Ni siquiera estoy seguro si el Telex existía en aquel momento. Entonces, yo creo que realmente la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno es la pregunta no de si esto va a cambiar o si va a resolver, si el mundo va mejor. La pregunta es, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué voy a hacer yo? Así que los dejo con esa pregunta. Oye, Fernando, muchísimas gracias por este encuentro, por esta conversación que hemos tenido acerca de la educación post-pandemia, los desafíos con foco en los aprendizajes. Creo que efectivamente todas y todos los que estamos acá nos vamos con una tarea reflexiva para nuestro quehacer de qué es lo que podemos hacer nosotros como personas, agentes de cambio locales de nuestras comunidades, los recursos que tenemos para poder efectivamente crear un impacto positivo en nuestros estudiantes y en nuestra comunidad. Para ir finalizando, quiero darle las gracias a toda la comunidad de aprendizaje Mustakis, a las personas que participaron en este evento, que nos tuvieron paciencia porque tuvimos una pequeña falla técnica al inicio de la sesión. Darle las gracias a nuestros amigos de Fundación Educacional
Seminarium. Y para ir finalizando, me gustaría que en el chat nos comentaran en una palabra cómo se van y se van despidiendo para nosotros quedarnos con estas palabras de energía y así poder continuar con un día provechoso con toda la información que nos acaba de entregar Fernando Reimers. Nosotros en los próximos días enviaremos a través de un mail el video, la grabación y los links que nos compartió Fernando hoy, también para ampliar las perspectivas, las miradas y ver de qué forma nosotros podemos implementarlo en nuestro quehacer. Muchas gracias a todas y todos. Los invito a participar en la comunidad de aprendizaje Mustakis, donde tendremos más instancias como estas. Muchas gracias, Fernando Reimers. Un honor conocerte en persona y estar contigo esta mañana. Adiós.